Buen día, chicos y chicas. Continuamos con el tema de los mamíferos y vamos a estar mencionando diferentes tipos de placenta. Aquí se está representando el tipo de placenta difusa. Como se observa, la unión entre el corión y los tejidos maternos solamente se da en algunas porciones. Es muy amplia aquí el saco amniótico y bueno, pues la placenta está por todos lados. En algunos sitios sí hay un poco más de uniones, pero pues precisamente por eso se llama difusa, y esta ocurre en el caso de los porcinos, equinos, camélidos y cetáceos. Entonces esto es la placenta difusa. Otro tipo de placenta está aquí. Como se observa, la unión entre los tejidos del corión y maternos están en una estructuras que le llaman placentomas o cotiledones. Son no tan pequeñas, están hacia alguna zona de pues todo el saco amniótico, y entonces pues solamente está en algunas porciones. Se encuentra en bovinos y ovinos, como un ejemplo, ¿no? Entre otros organismos. Este tipo de placenta es zonaria. Como se observa, es una especie de cinturón hacia la parte media. Aquí está otra vez la placenta zonaria. Se encuentra en cánidos y algunos felinos. Y este sería el tipo de placenta discoidal que se encuentra en primates y roedores, obviamente también en el humano. Es la placenta que pues reconocemos en primer lugar, y bueno, pues es precisamente un disco. Aquí está la placenta y aquí se une pues con los tejidos maternos, y pues generalmente tiene esta posición en el útero, por supuesto. Y habíamos comentado también el caso de las placentas previas, mmm, que traen problemas porque la placenta estaría antes aquí de este lado de la cría, del bebé en este caso. Y entonces para salir el bebé, pues primero se desprende la placenta y es un problema. Pero bueno, esto es discoidal. Y esos son los tipos de placenta de acuerdo con la forma que tienen esas uniones, la extensión también de esas uniones entre los tejidos materno y del corión. Aquí se observa un tipo también de placenta en donde todos los epitelios y todas las estructuras del corión y de la madre, que es el endometrio, están completos. Me explico. Aquí está un epitelio corial, aquí está un mesénquima, es decir, un tejido laxo del propio feto, y aquí están vasos sanguíneos que son fetales, ¿no? Y pues aquí esta especie de unión en zigzag, pues es que el tejido epitelial del corión se une con el tejido epitelial del endometrio, que esto sería entonces el epitelio uterino materno. Y bueno, aquí estarían los vasos sanguíneos eh, de, de la madre. Y pues resulta entonces que el alimento, los gases que pasan de la madre al feto, pues tienen que estar atravesando por varias fases. Un pedazo de tejido conectivo materno, ¿no? En este caso, si vamos de aquí para acá, y primeramente hasta inclusive
la pared de los capilares. Esto es un endotelio, eso está en capilares. Y entonces, bueno, pues tiene que atravesar esta pared, este tejido conectivo, este epitelio, otro epitelio, parte del mesénquima y hasta llegar por fin al otro vaso del feto, al vaso del feto, y tiene que atravesar, por supuesto, también esta pared del vaso, endotelio. Entonces, bueno, pues el camino es largo en este tipo de placenta, que bueno, pues es un tipo de placenta que presenta muchas capas, presenta todas las capas posibles. Y bueno, en este esquema entonces, bueno, de ahí entendemos esta imagen de la llamada placenta epitelio corial, que es precisamente la idea que estaba representada en la figura anterior, en donde los epitelios están completos y bueno, pues aquí es el tejido fetal. Eh, estos son, esta es una vellosidad corial, estos son los vasos fetales, este es el epitelio del endometrio y aquí se ve esa especie de zigzag, ¿no? Porque están las vellosidades en esta forma, ¿sí? Y entonces, bueno, pues se agarra un tejido con otro, obviamente la placenta pues está fijando a la cría y todo el huevo amniótico hacia los tejidos maternos. Y bueno, pues aquí es para eso precisamente son estas vellosidades. Aquí se observan perfectamente, con que están por supuesto separadas en este corte. En la técnica seguramente pues se separaron. Y bueno, pues entonces aquí para pasar de un lado a otro hay varias barreras, como ya dijimos. Y entonces pues eso resta eficiencia a la placenta misma, ¿no? Bueno, esta otra placenta es también epitelio corial, ¿sí? En este caso es de una gata. Esta placenta también está haciendo unas vellosidades que se conectan una con otra, pero veamos acá, este es un vaso materno, aquí por supuesto va la sangre, esto es la parte del miometrio, del epitelio del miometrio, el epitelio del corion, ¿no? El tejido laxo que está en el corion hasta que llega al vaso del feto, ¿no? No se ve la estructura de la misma manera, pero bueno, pues están todas las estructuras propias del feto y también de la madre, y entonces, bueno, pues es la misma tipo de placenta. En este tipo de placenta, que es una placenta sindesmocorial, se van reduciendo algunas de las capas que se presentaban anteriormente. Aquí está el corion del feto, por supuesto. Se reduce la parte epitelial del miometrio, del endometrio, perdón. Aquí está el tejido conectivo materno. Y bueno, pues al reducirse esas capas, pues se hace más eficiente el paso de sustancias entre un lado y otro. Otro tipo de placenta es la placenta hemocorial. Ese es el tipo de placenta humana. Y entonces en este tipo de placenta hay una mayor reducción. En ese tipo de placenta entonces se observan estas vellosidades coriónicas, son estas de aquí. Adentro de esas vellosidades coriónicas están los vasos fetales con la sangre fetal y están estas vellosidades flotando directamente en una cámara de sangre de la parte materna.
Así que esta placenta pues está reduciendo aún más las capas entre la sangre fetal y la sangre materna. Esto sería un esquema de lo anterior. Estas son las vellosidades coriónicas que están flotando en una laguna de sangre materna. Esa sangre materna, pues bueno, aquí está una entrada, una salida de sangre. Hay varias, por supuesto. Y lógicamente, bueno, pues al quitarse el epitelio de la madre, al quitarse el eh, tejido que estaba abajo del epitelio, tejido conectivo, al quitarse los propios vasos sanguíneos y la pared del vaso sanguíneo materno, no existe porque es solamente sangre, pues entonces se quitan varias de esas estructuras y es una placenta que entonces los gases y los alimentos pasan más directamente hacia el feto. Por supuesto, en este tipo de placenta, cuando nace la cría, pues bueno, hay un mayor sangrado en el nacimiento. Cuando se desprende la placenta, pues hay un mayor sangrado que en otros tipos de placenta que no tienen esta misma estructura, que las paredes de la madre están más completas y bueno, pues de ahí el problema pues a veces de eh, en la parte del nacimiento en los humanos, ¿no? Con esto acabamos el aspecto de la reproducción de los mamíferos. Quiero comentarles ahora un poco sobre la taxonomía de los mamíferos. Habíamos ya dicho que hay un grupo que son los monotremas y que bueno, pues estos están a la par de otro grupo que son los teria, y esos teria tiene dos partes, los marsupialia o metateria y los euteria, y entre ellos pues hay varios grupos que son fósiles. Aquí está resumido el esquema. Eh, Aquí está otra vez, déjenme ver, los marsupiales, en este caso. Este es un esquema antiguo, lo quise poner porque pues ahora sí que en mis tiempos, como les he dicho en algunas otras ocasiones, pues ya ha habido cambios a la actualidad, se enseñaban, ay perdón, otras cosas, y entonces de marsupialia solamente había un orden. ¿m? Y pues después ya se han hecho más órdenes, ahorita lo vamos comentando. Y bueno, pues un número bastante amplio de orden de los euteria. Valga ese comentario como algo histórico. En estos orden de los euteria ha habido cambios. Hay órdenes que se han fusionado en uno solo. Y el caso más notable de estas fusiones se da con los cetáceos, que están entonces ahora en el orden Artiodáctila. Este es uno de los análisis donde están los Artiodáctila. Están otros grupos también de mamíferos, ¿verdad? Los Perisodáctila, ¿sí? Los carnívora. También hay grupos fósiles, los ponen aquí en este análisis, y luego pues todos estos de acá son Artiodáctila, pero dentro de los Artiodáctila pues están los cetáceos. Antiguamente, por supuesto, pues era el orden Cetácea y el orden Artiodáctila, y ahora pues simplemente es orden Artiodáctila. Bueno, eso para todos los otros aspectos pues de la taxonomía. Vamos a hacer otro ejercicio en una presentación que les voy a mandar, así que bueno, ahorita es algo resumido. Y en respecto de los cambios que ha habido también, pero a nivel de especie,
Es interesante esta gráfica donde desde el principio prácticamente la taxonomía de Linneo se va viendo en esta línea continua cómo va creciendo el número de especies descritas de mamíferos, que ya van pues más de 6.000. Por supuesto, en las diferentes décadas, pues a veces ha habido más, a veces ha habido menos descripción, pero en esta última se espera un repunte. Perdón, en estos datos todavía no estaban completos, por eso digo se espera. Y ahorita que ya está acabando, estos datos son del 2017. Y entonces, bueno, pues ya ahorita ya habría un número preciso que no lo tengo. Pero, pues aquí este artículo, pues estaba dando la idea de que hay un repunte en esta década en cuanto a especies descritas y pues si siguen descubriendo más especies. También quiero ligar este asunto de la riqueza de los mamíferos y de las aves y de los anfibios con las zonas biogeográficas que ya he estado mencionando y repasarlas un poquito. La zona neártica, ¿se acuerdan? La neotropical, etiópica o africana, paleártica, oriental y australiana. Y entonces, bueno, pues ahí estas son para las aves, pues ya saben que son lo máximo. Pero igual los mamíferos pues están dividiéndose en estas zonas y la fauna pues que hay en estas diferentes zonas pues es distinta por aquello de la deriva continental y las barreras oceánicas pues que han existido en el tiempo, ¿no? Y el punto es, uno de los puntos importantes más bien, es que México es parte de una división que hay entre las zonas biogeográficas. Por cierto que es la única división continua, por decirlo de esa manera, que hay de las zonas biogeográficas. Aquí en la zona africana, pues hay una división en donde en medio está el gran desierto del Sahara y entonces pues como que no hay una continuidad, ¿verdad? Entre esta parte paleártica y la etiópica hay más bien una barrera bastante fuerte, en ese caso un desierto. Aquí arriba del oriental pues está una gran cordillera, como sabrán, y pues esta es otra barrera, ¿no? Que hay en este caso. Y en los demás casos pues hay mares de por medio. Aquí entre la paleártica y la neártica, pues luego hay un brinquito nada más. Algunos llaman a estas dos holártica porque han tenido relación en el tiempo. Y bueno, pues el punto es que la división más continua entre dos zonas biogeográficas ocurre en México y esa división pues han tratado de representarla de diferentes maneras, ¿no? Esta es una pues división general. La zona neártica entonces viene de la parte sur y tropical, se extiende por las planicies costeras de México hacia el norte, pero la cuestión es de que no todos los autores y todos los grupos tienen las mismas divisiones. Como se ve, aquí hay otras propuestas para otros grupos y otros autores, incluyendo esta que está por acá. Y bueno, pero esta es entonces una especie de línea promedio que puede hacerse entre una división de la parte neotropical y la parte neártica. Y esta continuidad, pues, entre estas dos zonas se da porque la parte de Centroamérica tiene un origen geológico bastante reciente y entonces, bueno, pues antiguamente era una división que estaba por cuestión marinas, estaban perfectamente divididas, Sudamérica y Norteamérica, pero pues luego se dio una mezcla de especies cuando se formó la zona de Centroamérica. Bueno, así que eso da importancia a la fauna mexicana porque se enriquece la fauna mexicana no solamente por una diferencia de climas, una diversidad de climas bastante importante, una diversidad de
zonas marinas también importante hacia el Caribe, pues obviamente es bastante distinto del Golfo de California, ¿no es cierto? Sin dar mayores explicaciones. Y aquí llega otra corriente con otras propiedades, y acá en el Pacífico tropical mexicano igual hay otra corriente predominante y otras propiedades, y el norte del Golfo es diferente al sur, y etcétera, ¿no? Y así pues también en las zonas terrestres pues hay muy diferentes climas con a veces mayor aridez, en otras ocasiones lo contrario, bastante húmedos hacia el sur y sureste. Bueno, pero entonces hay una diversidad de climas y de ambientes, y entonces también pues una mayor diversidad porque hay una mezcla de fauna de dos zonas biogeográficas. Regresando al tema de los mamíferos, estos son la riqueza de especies de mamíferos que hay para diferentes zonas. Y se observa que la zona neotropical es la que mayor riqueza tiene. Y también donde se han descrito muchas especies. Estas son las claritas especies nuevas. Estas son especies que se conocían con anterioridad y que, bueno, se describen como especies distintas. Pero el chiste es que se han incrementado bastante el número de especies en esta zona. La zona neártica, bueno, no está de esa misma manera. No todas las especies de la fauna neotropical, por supuesto, llegan a México. En realidad, bueno, también Centroamérica en la actualidad forma un filtro, actúa como un filtro, y entonces pues solamente algunas especies son las que pasan hacia México y luego un tanto más hacia el norte en muy pocas ocasiones. Y también es interesante ver que en esta zona neotropical es la mayor densidad de especies por área. Y repito, pues no todas las especies neotropicales están en México, ¿no? Pero bueno, para darnos una idea de cómo están repartidas las especies de mamíferos. En esta otra gráfica, también hablando de la diversidad global de mamíferos, aquí en diferentes colores nos está indicando cómo está la riqueza de especies. Aquí están en nuestros diferentes colores, número de especies en ambientes terrestres y también en ambientes marinos. Y se observa, por supuesto, que Sudamérica, la parte neotropical, pues tiene una gran cantidad de especies, algunas regiones de México también, ¿no? Y bueno, pues una de las riquezas también que hay en México, y se lo irán comentando en otras diferentes clases, es que tiene una diversidad beta muy amplia. Eso quiere decir que la identidad, la composición, las especies que hay en un cierto lugar, pues son diferentes a las especies que hay en otro lugar, ¿no? Y entonces, lo comentaba yo, me acuerdo, con los reptiles, pues igual aquí en Querétaro mencionamos, bueno, pues si hay aquí en Querétaro, en un esfuerzo de trabajo más o menos amplio, y recojo que hay 25 especies de herpetofauna, pues no se me hacen muchas, pero esas especies son diferentes a las que están en Hidalgo, no completamente, por supuesto, hay algunas que se comparten, pero ya hay sus diferencias, y con las que están con Veracruz ni se diga, y con los que están en Durango son distintas, y entonces pues las especies no están repartidas de manera uniforme en México, sino que tienen sus diferencias entre un lado y otro, y eso hace rico a México. Y entonces, bueno, pues sucede también con los mamíferos en el caso de México, pues. Y este es un mapa en donde se trata de indicar dónde están las especies en peligro de mamíferos. Se observa que esta parte de Indonesia pues es bastante notoria en cuanto al número de especies en peligro. Aquí en Sudamérica también, en Perú, en Colombia, y pues no queda tan atrás también zonas de
México, en donde hay importantes números de especies en peligro. Así entonces, bueno, pues podemos observar también para los mamíferos que México es, para este autor y para estos años, déjenme acordar, esto es de 2010, México lo ponían en el cuarto lugar en cuanto a número de especies de mamíferos, pero en segundo lugar en cuanto a número de especies de mamíferos en algún riesgo de extinción. Y bueno, pues eso lo podemos estar viendo en esta eh, fotografía de una parte de una gran tabla del 2020 del análisis de la IUCN y ay, ya me hice bolas, IUCN. Y bueno, pues aquí se ven los totales del mundo. Y para los mamíferos, de este total de especies conocidas, que ha crecido bastante, yo recuerdo haber en mis tiempos y en literatura que para mis tiempos ya tenía algo de atraso, pues había, me acuerdo perfectamente, 3.500 especies de mamíferos. Háganme favor. Y ahorita el número actualizado es 5.851. ¿Quién lo iba a pensar? Eh, Digo, la verdad es que ni yo lo pensaba, ni tampoco mis maestros decían, uy, espérense, porque para aquí adentro de 25 años, pues va a haber tantas especies y no sé qué, no lo imaginamos. Bueno, el punto es que esta cantidad de especies de mamíferos en peligro, pues son el 21.3% de este total, y bueno, pues es el porcentaje de especies de mamíferos que está en peligro en alguna categoría de riesgo en el mundo. Para las aves ese porcentaje es de 13.3. Aquí no está, por supuesto, solamente están los números, pero este número representa el 13.3% del total. Para los anfibios es el 18%. Y además que estos números son también mucho más amplios de los que yo estudié alguna vez. Les comentaba ya con los anfibios que sacando cuentas ahí de las especies que se han descrito desde mis tiempos, llamémoslo así, hasta ahora, pues más de la mitad de los anfibios se han descubierto desde los años 80 para acá. Y bueno, de los anfibios, el 32.3%, prácticamente la tercera parte, se encuentran en peligro en el mundo. Y de los peces, el 13.4%. Así que bueno, pues en estos números globales, totales, los anfibios, repito, es el que está en mayor porcentaje de peligro, con un tercio prácticamente. Le siguen los mamíferos con el 21.3%, los reptiles con un 18%, después las aves y los peces con un porcentaje similar de 13.3 y 13.4. Ahora, esto es a nivel mundial. En México, no los copié, se los comento, hay 97 especies de mamíferos en riesgo. Y si mis ojos no me engañan al revisar esa tabla de análisis del 2020 de la IUCN y de las especies en riesgo, lo pueden buscar en internet. Y entonces en ese análisis, bueno, solamente Indonesia y Madagascar están arriba de México. Indonesia tiene 192 especies de mamíferos en riesgo, Madagascar 122, México 97. En cuestión de las aves, México tiene 69 especies en peligro. Arriba están varias países. Indonesia tiene 166, vuelve a figurar. China con 96 especies. Estados Unidos inclusive con 89.
En cuanto a los reptiles, México tiene 101 especies en peligro. 101. Solamente Madagascar tiene un mayor número de especies en peligro, o sea, México es el segundo lugar en cuanto a especies en peligro de extinción. Madagascar tiene 139. Anfibios, el número de especies en peligro en México son 220. Solamente seguido de solamente arriba de él está Colombia con 285, así que ocupa México el segundo lugar en el mundo de especies en peligro. Y en peces hay en México 264 especies de peces en peligro y nadie encima de México con un mayor número. Es el mayor número reportado en cualquiera de los países. Y bueno, esto nos habla que en México pues hay mucho que hacer sobre la parte de especies en peligro de extinción. Hay que estar pues favoreciendo en cada una de las labores que pueda hacer el biólogo, pues algo respecto de la conservación de esas especies, principalmente en ambientes acuáticos. Ahí están los peces, por supuesto, los anfibios que también están a nivel mundial y en México en un importante peligro de extinción. Así que bueno, pues si hacen investigación, si hacen alguna administración, si están en las cuestiones legislativas, si hacen en aspectos educativos de cualquier tipo, pues tendrán que enfocarse, muchachos, a la parte de qué hacer con la conservación. Qué hacer para tratar de conservar esas especies. Lo hemos revisado, tratado de revisar con cierta amplitud en algunos temas, principalmente los anfibios. Ese fue un tema importante y de varias maneras lo he querido resaltar. Y bueno, estos datos simple y llanamente pues nos dan a entender que realmente es algo urgente. Bien, aquí lo dejamos y luego les daré indicaciones sobre la parte de la taxonomía de los mamíferos.